Pues Padre del cielo, usted conoce también todo cómo está nuestra situación en nuestro cuerpo. Le pido por hermana Cristina Salazar, por los hermanos Gómez, las dos familias Gómez, Señor. Y Padre del cielo, pues trate con nuestra salud, por favor. Pero ahora, mi Dios, le pido de manera especial que usted nos edifique, que usted nos enseñe, Señor. Que usted, Padre del cielo, nos ayude a crecer espiritualmente y que tengamos, Señor, ese concepto de nosotros, el que usted desea, Señor. Que ninguno se sobrepase en nuestro calificativo de nosotros mismos, sino que, Padre Santo, seamos honestos y que usted sea, Señor, nuestro juez justo, pero que nosotros, cada uno, mi Dios, nos consideremos así como usted quiere que nos consideremos y ayúdenos a crecer espiritualmente, Señor. Para su gloria y honra le doy gracias y le pido todo en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, pues es común, hermanos, entre las personas evaluar a otros y calificar a otras personas, incluyendo el mundo cristiano también. Se nos hace fácil evaluar a otros. Se nos hace fácil, ¿cómo le dijera yo? Sí, evaluar a otros, calificarlos y los descalificamos ocasionalmente, pero no es común evaluarse a uno mismo y calificarse a uno mismo. No es muy común, pero deberíamos hacerlo. ¿Sabe qué? Por lo menos una vez al año nos deberíamos de evaluar. ¿Cómo estuve yo este año? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué situación estoy? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? Porque eso es lo más importante. ¿Qué piensa Dios de mí? No tanto lo que los demás piensan de uno, es importante también, pero es mucho más importante lo que Dios piensa de nosotros. ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Cómo Dios nos ve? Pues sin embargo, como obreros del Señor, como discípulos del Señor Jesucristo, es beneficioso que nos hagamos una autoevaluación, por lo menos una vez al año, aunque debería de ser una vez al mes, pero por lo menos una vez al año nos deberíamos de evaluar cómo estoy, qué he hecho, en qué área he fallado, cuáles han sido mis áreas fuertes, etcétera. Después que el apóstol Pablo insta a sus lectores a cuidarse de la sabiduría de este mundo, pues la misma es insensatez para con Dios, la sabiduría de este mundo. No estoy hablando de la sabiduría de ciencia, no estoy hablando de la sabiduría intelectual, estoy hablando de la sabiduría de este mundo, como lo califica el hermano Santiago en su libro, que es esa de rechazar al Dios de los cielos y creerse que uno mismo puede hacer todas las cosas, valerse de uno mismo y tenerse uno mismo en el pedestal como su propio Dios. Esa es la sabiduría mundanal, esa es la sabiduría diabólica que dice el hermano Santiago, la Biblia entonces, sino que estoy hablando entonces de que nosotros deberíamos de evaluarnos, deberíamos de calificarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos en realidad. Si es que el apóstol Pablo, después que habla acerca del sectarismo, la división en la iglesia y todo eso, motiva después a sus lectores a que, como discípulos de Cristo, se hagan una autoevaluación, pues esto es provechoso para todo creyente que se considera un discípulo de Cristo. Si usted se considera un discípulo de Cristo, sea hombre o mujer, usted debería de evaluarse a sí mismo, no a otros, porque ese no es trabajo de nosotros. Dios no nos llamó a evaluar a otros ni a juzgar a otros. Dios nos llamó a servirle a Él, a entregarnos a Él, estar bien con Él y el asunto nuestro es entonces autoevaluarnos a nosotros mismos. A los otros los va a evaluar Dios y los va a juzgar Dios, pero a nosotros mismos, ni siquiera el cónyuge, sino uno mismo. Pues ese es nuestro tema de esta tarde. Una necesaria autoevaluación. Para usted debe ser necesaria una autoevaluación, que usted mismo se autoevalúe y que usted misma se autoevalúe, se califique a sí mismo. Y eso incluye el área de servicio, sin lugar a dudas. Tenemos que evaluar en nuestra área de servicio. Yo sé que hay algunos hermanos que no tienen un ministerio delegado, pero ¿sabe qué? Con su sola presencia acá, usted debería de autoevaluarse. ¿Cómo estoy en mi asistencia en los servicios? ¿Cuánto asistí? Si no estuve, ¿por qué no estuve? ¿Hubo una razón digna de que no estuviera? ¿O fue simplemente algo que yo decidí? Pero es necesario que nos autoevaluemos y eso incluye, como dije, el área de servicio. Personalmente, si yo me voy a hacer una autoevaluación y voy a incluir mi área de servicio, entonces debo ser considerado discípulo del Señor. Debo de pensar en eso, que los demás me consideren
un discípulo servidor prácticamente, un discípulo servidor, que a usted lo consideren los demás un discípulo servidor, a usted como dama igualmente, que la demás gente nos mire así, no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia, que podamos transmitir esa imagen de que somos siervos del Dios de los cielos. Mira el versículo 1, es bien importante. Y recuerde todo el trasfondo aquí es del sectarismo que había en la iglesia de Corinto acerca de que unos decían pues que pertenecían al grupo de Pablo, otros al grupo de Cefas, otros al grupo de Apolos, etcétera, y había grupos, habían partidos en la iglesia y el apóstol Pablo combate todo eso antes y ahora dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Fíjese que ni siquiera dice los hermanos. Que los hermanos nos consideren siervos de Cristo. Nos deberían de considerar en realidad. Lo deberían de considerar a usted, le deberían de considerar a usted que usted sirve al Dios de los cielos, que usted sirve al Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo menciona a la gente en común. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Especialmente se dirige el apóstol Pablo a aquellos que enseñan la Biblia, porque eso era lo que estaba pasando. Unos eran más elocuentes que otros en Corinto y por eso habían tomado partidos. Unos habían elegido a Apolo porque era muy elocuente, otros a Cefas y así sucesivamente. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo simplemente está aclarando lo que somos es servidores de Cristo, somos administradores de los misterios de Dios. Apolos es un administrador de los misterios de Dios. Pedro también es un administrador de los misterios de Dios y yo, como si dijera, soy lo mismo. Somos consiervos todos. Y al ser consiervos, nadie nos tiene que tener en una gran estima como si fuéramos dioses o como si fueran la gran cosa. Los siervos del Señor son simplemente siervos, eso. Y todos consiervos unos con otros. Ustedes son consiervos conmigo, todos somos consiervos, todos en realidad nos deberíamos de calificar así, como siervos del Señor, consiervos unos de otros. Los servidores del Señor Jesucristo, los siervos del Señor Jesucristo, los pastores, los predicadores, los maestros son solamente eso. No son superestrellas, no son gente de la farándula, son consiervos del Señor Jesucristo y así se les debe de ver. Amén, hermanos. Porque hoy en día la iglesia, y desde aquellos tiempos, pero hoy mucho más, hoy se tiene se refieren los cristianos a ciertos predicadores como si fueran lo último. Y no tiene que ser así, hermanos. ¿Sabe qué? Porque ellos hacen cosas y dicen cosas que a lo mejor están mintiendo, que a lo mejor están engañando y uno se lo cree. Por ejemplo, salen por ahí gente que dicen que han descendido al infierno y que han visto tales cosas. Y los cristianos dicen, estos sí que son espirituales. Fueron capaces de ir al infierno y regresaron. Es una gran mentira. El que entra al infierno no sale de ahí. No sale de ahí. Otros han dicho que han ido al cielo, que Dios les abrió las puertas de los cielos y que han ido a los cielos y que han visto tales cosas y vienen con el cuento. Tampoco. El que entra al cielo no sale de ahí. Solo uno ha ido y ha venido en realidad. Y es el mismo apóstol Pablo. No conozco otro yo. El Señor Jesucristo sabemos que vino de allá, pero también regresó allá. El punto es que tenemos que ver a los predicadores y a los maestros como lo que son, consiervos solamente, no superestrellas, no la gran cosa. Ahora, si alguno es buen maestro, pues hay que darle honra igualmente, hay que tenerle respeto y todo lo demás, hasta ahí. Pero ninguna adoración, ninguna reverencia, porque no son dignos. El que es digno de la adoración y de la reverencia es simplemente el Señor Jesucristo y nadie más aquí en la tierra, Él solamente. Entonces, fíjese que para servidores el apóstol Pablo escribe uperetes, que simplemente se refiere a un remero. Antes habían esas naves de 3 filas de remeros, 2 filas más bien, 6 remeros, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, y ambos, todos ellos remaban para hacer avanzar la nave, pero estaban sometidos a una autoridad, estaban sometidos al capitán de la nave. Cuando él decía pare, paraban, y cuando decía avanzaban. Así el apóstol Pablo está designando a todos los siervos del Señor Jesucristo que tienen que estar sometidos a una autoridad, todos sometidos al Dios de los cielos. Y por eso es que ninguno tiene que tener más alto concepto de lo que en realidad ellos son. Es como un servidor subalterno, como alguien que acompaña a su superior. Eso es todo.
Eso es todo lo que somos en realidad. Y para administradores, el apóstol Pablo usa la palabra oíconos, que se deriva de oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. En otras palabras, estos hombres que enseñan la Biblia y mujeres también que enseñan la Biblia son solamente gente que están administrando la casa de Dios, enseñando en la casa de Dios. Cuando se refiere a nomos, se refiere a la ley. Cuando habla de nomos, se refiere a la ley. Y los que administran entonces son las cosas espirituales en este caso. En la antigüedad, los reyes y las personas de eminencia, ellos tenían un esclavo que era superior a los demás por alguna razón y los dejaban encargados de su casa. Entonces ellos tenían que cuidar bien de las reglas que el rey tenía en la casa, de las reglas que su amo tenía en la casa, fuera quien fuera. Y tenían que cuidar y tenían que serle fiel a eso. Así es también en la iglesia, que nosotros simplemente cuidamos de la casa de Dios. Pero fíjese que dice, y administradores de los misterios de Dios, de esos misterios que Dios ha revelado en su palabra ahora, que antes estaban ocultos, como el evangelio de salvación, como el Mesías que iba a venir. Antes estaba oculto hasta que Dios lo reveló. Y eso es lo que tenemos que enseñar ahora nosotros, la palabra de Dios. Y sabe que tenemos una gran responsabilidad, porque no solamente incluye en el área de servicio el hecho de que debo de ser considerado simplemente un discípulo servidor, sino debo ser considerado un discípulo fiel, servidor y fiel. Amén, hermanos. Se espera de usted que enseña, sea hombre o mujer, que sea un hombre o una mujer que sirve, pero que sirve fiel, que administre las cosas de Dios en cuanto a la Biblia, pero también que es fiel. No solamente en que es fiel, en que está a tiempo en su clase, que está preparada para su clase, sino que dice lo que la Biblia dice. Amén, hermanos. Hoy miramos en el estudio de discipulado que Dios ha usado copistas a través de los tiempos, que ellos escribían lo que era original, escribían letra por letra, palabra por palabra, oración por oración, párrafo por párrafo, hasta que se copiaban todo el rollo en realidad, pero eran fieles a la palabra en el original. Así tenemos que ser nosotros igualmente. Todo hombre que enseña o mujer que enseña, sea jóvenes, sea adultos, sea niños, hay que serle fiel a la Biblia, hermano. Y Dios espera eso de usted. Dios espera eso de mí, que le seamos fiel a la Biblia, que no la adulteremos para ganancias nuestras, ni para que nos observen, sino que digamos lo que la Biblia dice. Amén, hermanos. Es importante. No podemos agregarle ni quitarle a la Biblia. Tenemos que serle fiel a la palabra de Dios. Dice por eso el versículo 2 así. Mire lo que dice. Ahora bien, una vez que ya ha dicho que las personas nos tengan como servidores del Dios de los cielos, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, fiel al servicio a Dios, fiel en la asistencia a congregarse con los demás y fiel a las escrituras. El que va a enseñar tiene que serle fiel a las escrituras, hermanos, porque es la escritura la que Dios va a usar para cambiarnos, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que serle fiel a las escrituras, es importantísimo. Y ¿sabe qué? El apóstol Pablo, él reconocía esto y se rodeaba de gente fiel. Los amigos que le ayudaban a él a edificar las diferentes iglesias, él se hacía un compromiso con esos hombres de que iban a ser fiel. Y por eso tenemos en Efesios 6:21, no lo busque, si lo puede ubicar en la pantalla, bien. Pero Efesios 6:21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico. Mire cómo lo califica. Hermano amado y fiel en el ministerio del Señor. Hermano amado y fiel en el Señor. Importante. También en Colosenses 1:7. Dice así, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Fiel. Es importante, hermanos. Y nosotros tenemos que comprender bien eso. Mire lo que dice el versículo 2 otra vez. Ahora bien, como si dijera, es necesario, es requerido, es una ley que
los administradores, cada uno de ellos sea hallado fiel. Todos tenemos que serle fiel a Dios, hermanos. Importantísimo. Yo ahora sí, quiero que busquen por favor 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2 y los versículos 1 y 2. ¿Listo? Dice así, tú pues, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, su consiervo y a quien lo consideraba hijo espiritual. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjese bien que le dice esfuérzate, porque esto de serle fiel a Dios requiere de qué? De esfuerzo, hermanos. El que va a ser fiel tiene que esforzarse. El que va a ser un infiel, ese no se esfuerza para nada, en todas las áreas de la vida. Si nosotros somos infieles en el trabajo, no le echamos ganas. Si nosotros somos infieles en el estudio, no le echamos ganas. Y si nosotros somos infieles en los asuntos de Dios, tampoco le vamos a echar ganas. Pero el que quiere ser fiel, va a esforzarse. En el matrimonio, en lo que sea. Ok, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira el 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. El que va a enseñar a otro tiene que ser un hombre fiel. La que va a enseñar a otra tiene que ser igualmente una mujer fiel, fiel a su Dios, fiel a la Biblia, fiel a las Escrituras, no adulterarla, fiel. Tenemos que aprender eso muy bien. Y es importante, hermano, que nosotros seamos fieles. Mire, el Señor Jesucristo lo ilustró de esta manera. Él le relató esta historia a sus discípulos. Les dijo, un señor, un hombre, un señor de eminencia, se fue lejos. Y cuando se fue, encargó a 3 de sus servidores con diferentes capacidades, con diferentes talentos, pero a cada uno de ellos con diferentes cantidades de talentos. A uno le dio 5 talentos para que los administrara durante el tiempo que él iba a estar fuera. 5 talentos le dio a uno, a otro a uno, 5 talentos, a otro le dio 2 y al uno, a otro le dio 1 nada más. Todos tenían que administrar ese talento que su Señor les había dado. Después de mucho tiempo, dice el Señor, vino el hombre a hacer cuenta con sus siervos y los llamó a uno por uno. Llegó el que le había dado 5 talentos y le dijo, Señor, aquí está tu dinero. 5 talentos me diste y gané con ellos otros 5 talentos. Aquí están 10 talentos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Vino entonces el que le había dado 2 talentos a administrar y le dijo, Señor, 2 talentos me diste. Aquí tienes 4 talentos. Yo gané 2 sobre ellos. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra también en el gozo de tu Señor, como le había dicho al primero. Pero vino el último y le dijo, aquí está tu talento, Señor. Yo lo enterré en la tierra y lo guardé porque te conozco. Fíjese bien, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ese es un gran reproche para su amo, ¿no es cierto? Te conozco, eres un hombre duro, recoges cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo infiel y negligente. Esas 2 cosas, siervo infiel y negligente. Sabías que soy hombre duro, sabías que recojo donde no siembro y que colecto donde no he esparcido. ¿Por qué entonces no fuiste y tan siquiera hubieras puesto el dinero en el banco y cuando yo viniera hubiera colectado los intereses? Y lo mandó prácticamente a castigar. El punto es este. ¿Qué dice el Señor de usted como siervo? ¿Qué dice el Señor de usted como mujer sierva igualmente? ¿Qué dice? ¿Cómo lo califica? ¿Cómo la califica? ¿Se ha autoevaluado usted mismo algún día? ¿Usted misma alguna vez? Durante este año que ya empezó, ya está por terminar el primeros 6 meses, casi. ¿Cómo está para con Dios usted? ¿Qué dice Dios de usted? Porque tenemos que autoevaluarnos, hermanos. Pero yo espero que Dios diga de usted, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, te voy a poner en lo mucho. Y que no diga siervo infiel y negligente.
No espero que Dios diga eso de usted, pero eso cada uno se lo gana en realidad. Personalmente creo que todo discípulo, hombre o mujer comprometido con la causa de Cristo, debe hacerse una autoevaluación en el área de su servicio al Señor, en realidad. Solamente así nos daremos cuenta cuán eficientes y fieles estamos siendo en la obra que Dios nos ha encomendado. Mire, esta obra, esta iglesia, es la que Dios nos ha encomendado a todos nosotros. Yo no la puedo edificar solo. Muchos trabajan, muchos hacen cosas. Todo es obra de todos, hermanos, en realidad. Es trabajo de todos. Entonces, todos debemos de considerarnos como siervos. Pero una necesaria autoevaluación incluye mi conciencia espiritual igualmente. Y en ese aspecto debo reconocer que el Señor es mi soberano juez. Cuando me estoy evaluando, tengo que reconocer el Señor es juez, mi juez. O sea, un día me va a juzgar prácticamente, un día me va a llamar a cuentas, así como este Señor llamó a cuentas a sus siervos, a quienes les había dado 5, 2 y un talento, así Dios también nos va a llamar a cuenta a nosotros. No vamos a escapar, ¿ok? Dios sabe cuál es su capacidad y de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a nuestra capacidad, así nos ha dado responsabilidades y le tenemos que dar cuenta un día. Y de eso tenemos que ser conscientes. Los versículos 3 y 4, ahí en 1 Corintios 4, mire lo que dicen. Dicen así, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor Jesucristo. Cuando el Señor aparece en la Biblia, se refiere siempre al Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Es la palabra curios en el original, se refiere siempre al Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Si es que no olvidemos eso, en nuestra autoevaluación tenemos que estar conscientes de que el Señor en realidad un día nos va a pedir cuenta. Todos nosotros vamos a estar un día delante del tribunal de Cristo y le vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho con ese talento que Él nos dio, con la capacidad que Él nos permitió y con el talento que Él nos dio. ¿Sabe qué? Todos podemos hacer algo, todos. Y yo me asombro y yo sé que todos podemos hacer algo porque lo he visto. Yo he visto acá a los de mayor edad limpiando cuando tenemos día de trabajo, limpiando los conductos de los ventiladores estos, de donde sale el aire, limpiando cosas, aspirando. Yo he visto hasta los niños haciendo cosas. Entonces, todos podemos hacer algo, hermanos. Usted bien puede, por ejemplo, tomar un par de trataditos y llevarlos a donde usted va a ir a visitar, sea la clínica, sea el hospital, sea la escuela, sea donde quiera que usted pueda ir, allí puede llevarse un tratadito. Eso es hermoso, eso es grande, ese es un gran servicio que se le da al Señor Jesucristo. No solamente ir a visitar las viudas y los hospitales, porque muchos se emocionan con eso. Ir a los hospitales, ir a las cárceles es excelente, pero lo más excelente es tratar de que las almas conozcan al Señor Jesucristo y se conviertan en realidad. Y todos podemos hacer algo. A lo mejor no somos los grandes evangelistas, pero algo podemos hacer, hermanos. Recuerde esto, lo importante es que Dios, así como llamó a estos 3 hombres, este hombre que era su amo, los llamó a los 3 y les pidió cuenta, 2 de ellos dieron buena cuenta y fueron alabados, pero uno de ellos fue totalmente denigrado por ser un negligente. Y la palabra negligente tiene que ver con ¿qué? Con la pereza. Tiene que ver con la indiferencia. Si yo soy un indiferente a la obra de Dios, pues voy a ser un negligente. Si yo soy un aragán en la obra de Dios, también voy a ser indiferente, hermano. Esta es la gran verdad. Cuando las cosas no nos interesan mucho, no le echamos ganas. Eso es todo. Cuando no nos interesan las cosas, no nos preocupamos, no le echamos ganas. Pero cuando nos interesan, entonces despierta en nosotros ese sentimiento de querer avanzar y hacer algo, y eso es importante. En la obra de Dios tiene que ser así. No es asunto mío nada más, ni los 2 líderes, es asunto de todos. Amén, hermanos. De todos. Todos podemos hacer algo. Todos tenemos ese sentido de responsabilidad de serle fiel a Dios, fiel a las Escrituras. Por eso decía, los que enseñan, hermanos, tienen que prepararse adecuadamente porque están edificando las ovejas del Señor Jesucristo. Las que enseñan a los niños igualmente tienen que prepararse y serle fiel a la Biblia porque están edificando
los hijos de Dios. Es importante, uno tiene que prepararse en realidad, tiene que echarle ganas. Pero si soy un indiferente, entonces no le voy a echar ganas. Si soy un perezoso, entonces no le voy a echar ganas. ¿Por qué cree que las personas llegan a los trabajos tarde? Porque ocasionalmente hay retraso, lo considero, y es así. Pero muchos, el que ya tiene la costumbre de llegar tarde a su trabajo es porque es un perezoso. Y entonces se hace indiferente. Y entonces no le echa ganas. Y entonces es candidato número 1 a cuando hay recorte de personal, te vas. Por lo mismo. Porque es perezoso. Porque no le echa ganas. Porque no demuestra interés. Y entonces se le llama a cuenta y se le dice, siervo infiel, bye bye. Así es también en la obra de Dios, hermanos. Dios nos va a calificar. Nosotros somos expertos en evaluar a otros y calificar a otros. No, ahora es a mí mismo. Alguien dijo, nosotros señalamos a uno, así. Pero mire, señalamos a uno. Hay 3 señalándonos a nosotros. Y no somos conscientes de eso. Necesitamos, hermanos, nosotros mismos autoevaluarnos. Y eso incluye también mi conciencia espiritual. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Qué estoy haciendo para mi Dios? Porque un día le voy a dar cuenta, así como estos 3 hombres que le mencioné. Y eso también incluye, con mi conciencia espiritual debe estar tranquila, lo que significa que yo no debo juzgar apresuradamente a nadie ni a nada, hermanos. ¿Sabe qué? Porque la Biblia dice que en parte vemos y en parte conocemos. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado al juzgar a otros? Los hemos juzgado bien y los hemos evaluado bien según nosotros y hablamos bien de ellos y nos alegramos y de repente tremendo fiasco nos llevamos cuando no era la persona lo que nosotros pensábamos que era, ni el obrero que creíamos que era, ni era la clase de persona que creíamos que era. Nos equivocamos. Entonces debemos de tener cuidado, no juzgar apresuradamente. Mira el versículo 5, por favor, para terminar. Dice el 5 así. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. El apóstol Pablo, después de que él ha dicho de que pues es necesario tener esa conciencia de que Dios es nuestro juez, y él ha dicho de que no teme ser juzgado por nadie en realidad, porque él se consideraba bien, él sabía que él estaba bien, no había nada de que lo pudieran juzgar en realidad, aunque si lo juzgaban no le importaba, porque sabía que el que tenía la última palabra era Dios. Dice el 5 así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Esto es terrible. Y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Va a llegar el día en que al darle cuenta a Dios, nosotros vamos a recibir o la alabanza de Dios o el reproche de Dios. Pero no es mi trabajo juzgar a otros. No es mi trabajo evaluar espiritualmente a otros en la manera de quererlos condenar o exaltarlos. Ese no es trabajo mío. Dios es el que exalta a los hombres. El rey David es exaltado por Dios porque se lo mereció. Dios lo ha exaltado grandemente. Tan grandemente lo ha exaltado Dios que le dijo a su hijo Salomón, no te quito la vida, no porque no lo merezcas, sino por amor a mi siervo David, tu padre. Por eso no te quito la vida. Porque Dios exaltaba al rey David, pero porque el rey David había hecho las cosas bien, se esmeraba con su Dios, amaba a Dios, se desbordaba en alabanza, en servicio y todo lo demás. O sea, le echaba ganas. Usted lo puede leer los salmos y dice, de madrugada te buscaré. ¿Usted busca a Dios? ¿Es capaz de buscar a Dios usted de madrugada? ¿Es capaz? Porque yo lo que veo es que a las 11 de la mañana y aquí estamos, ¿irá a venir alguien? ¿Irán a venir los hermanos? Ya son casi las 11 de la mañana. Si empezáramos a las 8, yo creo que sería catastrófico, de veras. Y todavía decimos que amamos a Dios y lo clamamos a los 4 vientos. No, hermanos, hay que pensar en eso. Pero recuerde, nuestro trabajo no es juzgar. Dios no nos llamó a juzgar a otros. Dios nos llamó a tener una relación personal con Él, a amarlo a Él, a adorarlo y exaltarlo a Él y servirle a Él a través de servir a los
de más. A eso me llamó Dios y a eso lo llamó Dios también a usted. El que enseña lo tiene que enseñar por amor, en realidad, porque ama a Dios, porque ama a sus hermanos y quiere enseñarles de la mejor manera. Por eso se debe preparar y serle fiel a las Escrituras, sea que le enseñe a los jóvenes, sea que le enseñe a los adultos, sea que le enseñe a los niños, todos en el mismo sentir. Amén, hermanos. Esa es la gran realidad, porque un día Dios me va a juzgar y yo no he sido llamado a juzgar a nadie, ni a evaluar a nadie. Puedo tener un concepto de cómo es usted, pero yo no sé más allá. Yo no sé qué hay, cuáles son las intenciones de su corazón, por eso no debo juzgar. Yo no sé cuáles son sus pensamientos. Y por eso nos hemos equivocado una y otra vez al juzgar a otros de buenos cristianos. Y después no era nada de lo que pensábamos. O hemos juzgado mal y los hemos denigrado y los hermanos demuestran que tienen en realidad buenas intenciones para con su Dios, que aman a Dios y nos quedamos con la boca cerrada porque nos hemos equivocado, porque hemos juzgado. Y a veces hemos juzgado tan mal a las personas que nos debería dar un poquito como de vergüenza espiritual cuando el Señor Jesucristo dice, ¿y por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que tú traes en tu propio ojo? Porque juzgamos mal, hermano. Por eso. Y Dios no nos ha llamado a juzgar a nadie. Juzguémonos a nosotros mismos, evaluándonos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios y a la luz de lo que Dios desea de nosotros. A eso es que nos ha llamado Dios en realidad. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, pero de que es necesaria una autoevaluación, es necesaria. Usted debería de autoevaluarse. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está usted para con el ministerio que Dios le ha delegado? O para simplemente saber que si está siendo eficiente en su relación con Dios, si está bien eso, o hay algo que usted desea mejorar o debe mejorar, o simplemente pues, seguir adelante, porque está bien, pero es necesario, hermanos. Por supuesto que ocasionalmente es necesario evaluar a otros y calificar a otros, eso es necesario también. Pero como discípulos comprometidos en seguir a Cristo, debemos también de manera individual autoevaluarnos a nosotros mismos y calificarnos a nosotros mismos con el propósito de darnos cuenta si estamos haciendo las cosas adecuadamente, si estamos haciendo las cosas bien o si necesitamos mejorar en alguna área. Es importante. Usted necesita autoevaluarse. Y yo también. Amén, hermano. Piénselo bien. Piénselo. Porque no es justo que teniendo el tiempo, la energía, la salud para hacer algo para mi Dios, no haga nada. No es justo. No es justo. No es justo que usted tenga en su hogar un chamaco de 14, 15 años y nomás ahí sentado, viendo televisión, jugando, qué sé yo, Nintendo, con la tablet, en el teléfono y qué sé yo, haciendo cosas, y la mamá tiene que limpiarles el baño, cocinarles, limpiar la casa, lavarles, qué sé yo, planchar, hasta peinarlos ya los grandes muchachos. No es justo. Así tampoco es justo que en la casa de Dios usted tenga toda la energía, usted tenga todo el tiempo, usted tenga todas las condiciones y todas las cualidades que Dios le ha dado y usted no haga nada para su Señor. No es justo. ¿Se acuerda lo que dijo el hermano Elpidio la otra vez? ¿Por qué viene solo en la mañana? ¿Por qué no te apareces en la tarde también? Y los que enseñamos deberíamos de tener esta responsabilidad, porque estamos enseñando. Y si estamos enseñando es verbalmente y también con hechos. Y más enseñan los hechos que nuestras palabras, se lo garantizo. ¿Sí o no, hermanos? Así es que necesitamos ser honestos y autoevaluarnos y si hay que hacer cambios, hacerlos para la gloria de Dios. No para que me alaben, no para que digan, mira, este hermano si es súper fiel. No, para la gloria de Dios. Amén, mis hermanos. Padre Dios, gracias por su bondad y su misericordia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes, Padre Santo, porque, pues, Padre del cielo, aquí estamos, somos su familia, somos sus hijos. Pero, mi Dios, ayúdenos a tomar la decisión de autoevaluarnos cada uno a nosotros mismos, sin mirar a otro,
sin juzgar a otro. Y ayúdanos, Padre del Cielo, a que pues arreglemos aquellas cosas que necesitamos y nos volvamos a usted en mayor fidelidad. Porque es probable que aquí estemos, pero tal vez una vez a la semana nada más, cuando son 7 días, mi Dios, y cuando usted, mi Dios, pues requiere de que nos reunamos para que nos motivemos, para que nos saludemos cordialmente, nos motivemos, nos demostremos ese afecto entrañable de hermanos, todos, Señor, y tal vez no lo hacemos por indiferencia. Perdone, Señor, las veces que le hemos fallado. Perdone nuestra indiferencia y motive nuestro corazón a de verdad exaltarlo a usted, a de verdad, Señor, estar en línea con usted. Y, Señor, que todo sea para su gloria y para su honra. El, el que está encargado de algún ministerio, fortalézcalo, Dios, y ayúdele. A los que están ayudando en cualquier ministerio, fortalezca, Dios, y ayude, por favor. Y a todos nosotros, mi Dios, incluyendo a aquellos que no tienen un ministerio delegado, pero están aquí, mi Dios. Por favor, le pido que te bendiga, te proteja, Señor, te provea y que en nuestros hogares no nos falte nada. Sobre todo su presencia, Dios. Y que sea usted con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta nuestro último, Señor. Que cuando nosotros tengamos que partir de acá, partamos, Señor, satisfechos, contentos de que hemos cumplido como obreros aprobados, mi Dios, y llegar a nuestra casa celestial así, como obreros aprobados, para su gloria y honra. Y le doy gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.